Cuando hablamos de las dimensiones de la seguridad, estamos haciendo referencia a los aspectos que tenemos en pantalla. Fíjense que en primer lugar tenemos el control de acceso, el cual nos permite definir los diferentes permisos o autorizaciones para poder ingresar al sistema. Aquí tenemos el proceso de autenticación, que como ya hemos dicho, consiste en la identificación de cada usuario, la validación de sus credenciales que le fueron otorgadas mediante el control de acceso. Tenemos aquí esto lo podemos meter así. Esta me va a implicar esta que está aquí. Si yo tengo control de acceso pero no lo autentifico, no estoy haciendo nada. Y tendríamos lo que es en la primera parte el no repudio. Esto implica asegurar la accesibilidad, debiendo permitirle al usuario ingresar al sistema para realizar las operaciones correspondientes. Estos tres elementos normalmente corresponden a la etapa previa de lo que es la seguridad, es decir, deben cumplirse antes de que el usuario pueda ingresar al sistema. Luego de allí tendríamos los tres elementos fundamentales de los que hemos hablado desde el principio. Estamos hablando de la confidencialidad, es decir, la privacidad de los datos, la integridad, es decir, la consistencia, que esos datos se mantengan inalterados en el tiempo y en el espacio, la disponibilidad de la información para el usuario autorizado, los cuales en conjunto van a ser gestionados mediante lo que es los diferentes controles y estrategias, filtros y estrategias de seguridad. Estos se consideran como de tipo operativo, ya que van a trabajar una vez que el usuario ya se encuentra dentro del sistema, que ya ha accedido a lo que sería nuestra aplicación. Recordemos que la seguridad en sistemas informáticos consiste en una serie de políticas y prácticas que se adoptan para prevenir y supervisar el acceso no autorizado, el uso no indebido, la modificación o la denegación de los recursos a los usuarios legítimos, involucrando entonces la autorización del acceso, todo lo cual debe ser controlado por lo que es el administrador del sistema. Vean que a final de cuentas esta tarea de seguridad no se deja en manos, no es automatizada al 100%, siempre requiere de la supervisión de un componente humano, ya que sabemos que los ataques van modificándose, van evolucionando constantemente, por lo que muchas veces el sistema no es capaz de evolucionar al mismo ritmo, necesitando una persona capaz de manera rápida, de manera eficiente, poder solucionar en caso de que se produzca algún evento nuevo o desconocido. Ya para cerrar lo que es el contenido del día, solamente nos falta hacer referencia a las políticas de seguridad. Recordemos que en los últimos tiempos, y más aún ahora con la pandemia, donde prácticamente la mayoría de las actividades comunes que realizábamos antes de manera presencial se están realizando de manera virtual, los ataques de hacker a empresas, organizaciones y personas han crecido enormemente. Sin embargo, en la mayoría de los casos, dichas víctimas no son conscientes de las vulnerabilidades que ellas poseen, así como de las situaciones de peligro a las que están expuestas día a día
debido a las amenazas presentes en el entorno, ya que debemos estar conscientes que el tamaño de una empresa no es una razón para pensar que pueda estar libre de cualquier tipo de acción contra su seguridad. Los hackers atacan por igual a personas, a empresas, mientras más grande, como que es un blanco más jugoso. Pero las pequeñas empresas, las medianas empresas, inclusive las personas no están a salvo de dichos ataques. Vamos a ver entonces brevemente las principales políticas de seguridad que se implementan normalmente. Vean que nuevamente las hemos categorizado como aquellas que se utilizan de manera previa y aquellas que se utilizan en el entorno operativo. La primera de ellas es el test de seguridad. Este tiene por finalidad analizar la situación actual de la empresa u organización para así saber cuáles son sus vulnerabilidades y procurar en lo posible establecer los medios óptimos para poder proteger dichos aspectos. Esta, al igual que la siguiente, es una tarea de tipo diagnóstica, la cual, como ya dije, está basada en la vulnerabilidad. En segundo lugar, la siguiente tarea también es de tipo diagnóstico, la cual consiste en el análisis de riesgo. Esto va a permitir conocer el nivel de seguridad de nuestro sistema. Hay que analizar cuáles son los posibles puntos de entrada en el mismo y dónde pueden producirse con mayor impacto los diversos riesgos. Para ello debemos definir al menos 3 niveles de riesgo en el sistema. En primer lugar, tendríamos el nivel bajo. Como ya dijimos, se considera un riesgo de nivel bajo cuando no afecta ni a las personas ni a la parte económica de la empresa gravemente, ni tampoco causa paralización prolongada de sus actividades. Por lo tanto, esa pérdida de datos o esa paralización del sistema no acarrea efectos graves en realidad para el negocio. En segundo lugar, tenemos el riesgo medio. En este caso, se trata de un ataque donde si se pierde la información o los datos, supondría un costo económico sumamente elevado. Y también podría implicar la interrupción de las actividades de la empresa durante un periodo breve o limitado. En tercer lugar, tenemos lo que es el riesgo alto. En este caso, el ataque produce pérdidas de datos que podrían suponer unos elevados costos económicos y una paralización sumamente prolongada o permanente de las actividades de la empresa, poniendo en peligro la integridad de las personas y implicando además ciertas repercusiones legales importantes. Entonces allí tendríamos los 3 niveles de riesgo de los que hemos estado hablando. En cuanto a la parte de protocolos de seguridad, nosotros debemos predefinir este tipo de elementos, al igual que el equipo y estructura de seguridad. Los protocolos de seguridad deben tenerse en cuenta en la organización,
haciendo copias periódicas de los datos críticos, y esta información debe ser guardada cuidadosamente, mantenida al día y segura para que en caso de que se produzca alguna pérdida pueda ser recuperada sin problemas. El uso de protocolos adecuados minimiza las consecuencias y los riesgos que se pueden producir dentro de la empresa. Es decir, un riesgo medio. Si usamos los protocolos adecuados, podríamos convertirlo en un riesgo bajo. Además de esto, debemos nosotros crear un equipo de seguridad y definir una estructura adecuada de seguridad. Es importante que estos elementos estén bien organizados, ya que hay personas en la organización que deberían encargarse de velar por el cumplimiento de los protocolos establecidos y las medidas de seguridad adoptadas. En este sentido, se debe contar con un equipo fiable que sea estricto en el cumplimiento de las normas establecidas, tanto en lo referente a políticas de seguridad como a las normas establecidas. Estos elementos deben ser revisados con cierta regularidad. Nosotros no podemos dejar el planteamiento de protocolos de seguridad para crearlos en el momento en que surja el problema. Deberíamos haber establecido ya una serie de medidas que nos permitan, en caso de materializarse el riesgo, solucionarlo adecuadamente. Igualmente, con respecto a lo que es el equipo y la estructura de seguridad, no deberíamos estar improvisando, que en el momento que se produjo el problema nombramos unas personas que se encarguen de resolverlo. Deberíamos tener un equipo especializado que tenga la experiencia y el conocimiento adecuado para resolver este tipo de situaciones de manera óptima. Por otra parte, ya entrando a lo que es la parte operativa, es necesario formar e informar al personal, al capital humano. Este debe ser un proceso continuo, donde demos a conocer los aspectos relacionados con la seguridad y capacitemos a las personas respecto a su adecuada implementación. Esto es fundamental para que el sistema funcione correctamente, ya que, como hemos dicho desde el principio, el principal factor de riesgo y el más difícil de controlar dentro de cualquier tipo de sistema es el componente humano. Si las medidas de seguridad, los protocolos, hacemos todo nuestro proceso correctamente, pero las personas no se esfuerzan en cumplir dichos parámetros, va a ser imposible garantizar la seguridad de nuestro sistema. Para ello, es importante implicar al trabajador en las decisiones que se adopten en cuanto a la seguridad y en cuanto a los protocolos establecidos. Si la persona forma parte de estas decisiones, es mucho más fácil que él se motive a cumplirlas. Otro aspecto interesante a tomar en cuenta es la revisión de contraseña. Periódicamente debemos, sobre todo cuando haya actualizaciones del software o cambios en el sistema de seguridad, debemos modificar las contraseñas. Ya nosotros vean que hace unos días, la fecha que comenzaron los exámenes, se presentó esta situación, donde debido a actualizaciones, etcétera, la universidad le solicitó a todos sus integrantes que modificaran sus claves. Esto con la finalidad de evitar que se produzcan fallos de seguridad
recordemos que las contraseñas no deberían ser fáciles de adivinar por el intruso, no incluyendo el nombre de la empresa, número de teléfono, las direcciones corporativas, etc. Es preferible usar claves con alta complejidad, donde se combinen caracteres especiales, letras y números. El siguiente aspecto sería la parte de la protección antivirus. Ya estamos terminando, no se preocupe, yo sé que están un poquito cansados, pero nos faltan solamente un par de diapositivas más. Entonces, debemos estar muy pendientes de que se mantengan protegidos los equipos y ordenadores. La única forma de conseguir esto es implantando un sistema de actualización y revisión constante de los equipos, para lo cual podemos usar, entre otras herramientas, las últimas versiones de antivirus. También debemos tomar en cuenta que además de los antivirus es importante que se instalen firewalls cortafuegos y otros programas que impidan en lo posible la entrada de código malicioso en el sistema. Es altamente recomendable documentar detalladamente este proceso y que los encargados de la seguridad del sistema lleven un control constante de dichas aplicaciones para que siempre estén vigentes y actualizadas. Es necesario entonces mantener un estado permanente de alerta y actualización de las herramientas de protección y seguridad que estamos utilizando. Recordemos que la seguridad no es un valor puntual. El hecho de que hoy nuestro sistema sea seguro no implica que mañana va a seguir siéndolo, sino que es un proceso continuo y evolutivo que requiere aprender sobre las propias experiencias. Con esto hemos cubierto lo que es el tema 3.2. ¿Alguna duda respecto a estos contenidos del tema de hoy? Conforme, profe. Si no hay duda, simplemente una idea del 3.3 y damos por concluida la clase. El tema 3.3 se denomina implementar las políticas de seguridad para el proyecto en curso. Esto implicaría una discusión global acerca de cuáles serían las mejores políticas de seguridad que se podrían implementar en un sistema web con base de datos. Por el momento no vamos a hacer esta discusión, sino que lo vamos a hacer brevemente en la próxima clase. Pero esto es cuestión de apenas unos minutos, no es un tema que se dé demasiado larga, para luego continuar con el siguiente contenido. Bueno, si no hay ninguna duda al respecto, damos por